Teleamazonas presenta 24 horas con María Gracia Costa. Empezamos a resolver la crisis interna de la Asamblea por los cuestionamientos a Guadalupe Llori y la voluntad del gobierno de enviar una nueva versión de la ley de inversiones coparon la reunión del ministro de Gobierno con los jefes de bancadas legislativas. Vamos a esta hora a hacer contacto con Freddy Paredes en el Ministerio de Gobierno para conocer más detalles. Freddy, muy buenas tardes. Adelante. Hola, ¿qué tal, María Gracia? Amigos televidentes, muy buenas tardes. En efecto, esos fueron los temas que coparon esta reunión, que se inició a las 10 de la mañana, a la hora que estaba convocada, pero solo con 4 de los 5 jefes de bancada legislativa. Pachacuti envió una carta excusándose de estar presente en esta reunión porque no han definido ellos internamente una agenda de trabajo. Sin embargo, esta empezó sin puntos generales a discutir y se fue construyendo con presencia de la prensa los temas prioritarios. En efecto, la resolución de la crisis interna de la Asamblea por la presencia de Guadalupe Llori y los cuestionamientos de diferentes bancadas fue uno de los puntos principales que se pusieron sobre la mesa de discusiones. Lo hizo de manera categórica el Partido Social Cristiano. La presencia de la presidenta Llori en este momento se convierte en un obstáculo para que la Asamblea pueda seguir trabajando. Es así de simple. El ministro de Gobierno admitió que existe un problema en la conducción de la Asamblea, pero dijo que esta debe ser resuelta en un acuerdo de las 5 bancadas legislativas para que la institucionalidad de la Asamblea se recupere. Nuestra posición de la bancada del Acuerdo Nacional compartida con el Gobierno es que no se trata de una persona, se trata del funcionamiento en general de la Asamblea que tiene que ser resuelto. Y eso pasa por un acuerdo que, de ser posible, debería ser entre las 5 bancadas. Porque cualquier otro escenario nos podría derivar a otro escenario de inestabilidad. El ministro de Gobierno, en cambio, puso sobre la mesa de discusión la necesidad del gobierno de enviar una nueva versión del proyecto de ley de atracción de inversiones que fue negado por la Asamblea Nacional, admitiendo, claro está, una falta de consenso previo, según dijo. Una vez superados los temas institucionales por parte de la Asamblea, nos parecería sumamente importante poder trabajar probablemente una nueva versión de proyecto de ley de inversiones y empezar a discutir la reforma laboral. Al final, el ministro de Gobierno, a manera de conclusión, estableció 3 puntos de una agenda mínima: la resolución interna institucional de la Asamblea por la presencia de Guadalupe Llori, temas económicos relacionados con el reenvío de la ley de atracción de inversiones y temas de seguridad ciudadana que también se puso sobre la mesa de discusión. Al final salió la prensa y durante unos pocos minutos se quedaron a puerta cerrada el ministro de Gobierno y los jefes de bancada, y después de las 12 del mediodía se terminó la reunión. Es nuestro informe a esta hora, María Gracia. Sigue tú en los estudios. Amigos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes también para ti, Freddy. Muchísimas gracias por la información. Y revisamos otros temas. Junior Roldán, alias Junior, y segundo al mando de la organización de los choneros, se negó a ser trasladado a un hospital luego de la aceptación parcial del habeas corpus porque teme por su seguridad. Catalina García está en el Hospital Guayaquil con más información. Hola, Catalina, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por temas de seguridad, el privado de libertad Junior Roldán Paredes, alias J. también conocido como Junior, también líder de la organización delictiva Los Águilas, no quiere ser trasladado hasta el hospital Abel Gilbert Pontón, aquí en el suburbio del puerto principal, donde la tarde y noche de ayer, en la audiencia donde se le concedió parcialmente el habeas corpus, el juez Pedro Moreira determinó que sea trasladado hasta esta casa asistencial para que sea atendido de forma correcta, ya que indicaba tenía serios problemas de salud y no estaba siendo atendido como debe ser dentro de la cárcel regional. Ahora se nos indica que el PPL va a apelar la decisión del juez, ya que dice que su vida dentro de esta casa asistencial ubicada en el suburbio del puerto principal corre peligro. Nosotros hemos tenido acceso al informe médico que indica que el privado de libertad, JR,
Presenta hipertensión arterial, diabetes, esteatosis hepática y cirrosis hepática. Sin embargo, los médicos del Ministerio de Salud el día de ayer, en la audiencia que se llevó a cabo a las 3:30 de la tarde y concluyó aproximadamente a las 7 de la noche, indicaron que no observaron que estaba en estado grave y que no cuentan con medicamentos y tampoco con la seguridad para que el PPL sea trasladado hasta esta casa asistencial. Lo que determinó el juez el día de ayer es que Junior Roldán Paredes debía permanecer en este hospital hasta que su estado de salud mejore o hasta que el juez de garantías penitenciarias disponga lo que sea en derecho de acuerdo a la realidad procesal y que el juez de garantías penitenciarias deberá informar el estado de salud para el seguimiento de las atenciones médicas. El juez aceptó el tema de salud, pero no que se vaya a su casa, como pretendía hacerlo Junior Roldán Paredes, quien quiere ir hasta el triunfo. Se nos indica que va a apelar la decisión del juez, así que hasta el momento no ha sido trasladado hasta acá, al hospital Abel Gilbert Pontón, en el suburbio del puerto principal. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde. Ustedes siguen con más en estudio. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Catalina. Muchísimas gracias. Se emitió una nueva alerta de un artefacto explosivo en las instalaciones de la función judicial del Albán Borja en Guayaquil. Esto alarmó a la ciudadanía. Alex Vargas está en el lugar y nos cuenta más sobre lo que ocurrió. Hola Alex, muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. 8:35 fue la hora que el ECU 911 recibió una llamada de alerta de bomba aquí en la función judicial adjunto al centro comercial Albán Borja. Una vez que el escuadrón antiexplosivo recibió la llamada por parte de los operadores del ECU 911, inmediatamente se trasladaron hasta estas instalaciones, lo que de una u otra forma causó alarma a todos los trabajadores, como también a los abogados que vienen a realizar los distintos trámites legales. Escuchemos las declaraciones por parte del personal de inteligencia del escuadrón antiexplosivos. Por ende, se realizó el registro de antiexplosivos en todo el área perimetral, tanto externa como interna, en todas las salas de audiencia, oficinas, y queda descartado cualquier tipo de... Una vez reportada la falsa alarma, se dio la habilitación para el ingreso de muchas personas que vienen a realizar sus distintos trámites, como también las audiencias respectivas en las instalaciones de la función judicial adjunto al centro comercial Albán Borja. Cabe recalcar también que la tarde de ayer se suspendieron audiencias, teniendo en cuenta de que en las instalaciones, prácticamente en lo que es el parqueadero de este centro comercial, se encontró pentolita. Eran alrededor de 6 tacos de 450 gramos, artefactos de gran carga explosiva mediante un sistema de ignición. Se desconoce el por qué no se activaron, según lo que mencionaron el personal del escuadrón antiexplosivo. Ante todo esto ocurrido, al saber de que la tarde de ayer se debería llevar la audiencia debido a lo solicitado por parte de JR. Por lo tanto, se permite hasta el momento seguir con las labores por parte de los trabajadores aquí en las instalaciones de la función judicial adjunto al centro comercial Albán Borja. Gracias, Alex, por la información desde Guayaquil. Ahora les contamos también que el Servicio de Prisiones reconoce varios errores en la actuación de su abogado en la audiencia de habeas corpus, en la que se le concedió la libertad a Jorge Glass. Aclaran que el ex vicepresidente nunca fue trasladado a otro centro durante las manifestaciones de Turi, tal como dijo el propio abogado de la entidad. Que se sienten como un pararrayos sobre el que recaen todas las críticas, dicen desde el SNAI, pero que han hecho lo que debían, aseguran. Se realizó todo lo que tenía que realizar. Pero lo cierto es que hay dudas. ¿Por qué su abogado no dijo oralmente en la audiencia que se oponía a la decisión de liberar a quien custodiaban, al ex vicepresidente Jorge Glass? No habló de manera textual la apelación, pero sí hizo constancia de la gestión que se iba a desarrollar. Y por eso el SNAI Planta Central presentó el escrito de oposición a esa resolución. Según la sentencia transcrita, el propio abogado del SNAI da argumentos a la defensa de Glass para señalar que está en peligro, al decir que durante los enfrentamientos en el Turi fue trasladado a otra cárcel. Pero lo cierto es que Glass jamás salió de prisión. Desde el SNAI dicen que su propio abogado confundió los términos. A lo mejor en ese tema, lógicamente contextualizado del evento como tal, utilizó ese término de traslado para la movilidad o el desplazamiento interno, más no externo. Pero para nosotros, cuando operamos un traslado de un privado de libertad, es de un centro A a un centro B. Parece que este error le ayuda precisamente al ex vicepresidente. Al parecer sí. O sea, se acogen de este error, pero existen muchos vicios
de muchos vicios formales. En el SNAI reconocen que su defensa no fue la mejor. Sabemos que el no ser un buen profesional no es considerado tampoco una infracción, pero sí se están haciendo todas las gestiones a la interna del SNAI para poder, en este caso, tomar las medidas respectivas que puede llegar hasta la destitución. Por ello abrieron un expediente administrativo para, de ser necesario, sancionar al abogado y entender si sus errores fueron involuntarios o no. Además, sostienen que no han presentado una queja ante la judicatura en contra del juez de Manglar Alto, porque lo hicieron en la apelación, y que cualquier persona o entidad que se sienta perjudicado podía quejarse. Procuraduría, Fiscalía, ¿El Ministerio de Gobierno? Si usted está interesada en poner el Ministerio de Gobierno. En la apelación que presentaron ante los jueces de Santa Elena sostienen que del SADJET el proceso de Glass suele desaparecer y que les notificaron a las 8 de la noche de una audiencia que se realizó a las 10. Y finalmente, prometen que esta vez sí tendrán una buena defensa en la apelación al habeas corpus, que le dejó salir de prisión a Jorge Glass. Dayana Monroy, 24 horas. La esposa del ex vicepresidente Jorge Glass intenta recuperar los derechos de usufructo vitalicio de un departamento, bodega y parqueadero que tienen en la playa de Tonsupa, en Esmeraldas. La intención de Cintia Díaz Abeiga es que se levanten las medidas cautelares que pesan sobre este inmueble. Sin embargo, la Procuraduría reclamó por este predio que deberá ser embargado para cubrir tan solo una parte de lo que Glass debe al Estado como reparación por los actos de corrupción por los que fue sentenciado. Estamos de regreso con más información en 24 horas. Conversaciones entre el equipo de Miguel Ángel Nazareno, alias Don Nasa, y varios de sus clientes revelan la forma de operar y la participación de militares en la captación ilegal de dinero de Big Money. Mientras tanto, la Fiscalía apeló la decisión de un juez de Los Ríos de sobreseimiento a las personas investigadas. El día que Don Nasa fue encontrado asesinado fue el mismo día que un juez de Los Ríos sobreseyó a Nazareno y a sus cómplices. La fiscal a cargo explica que no se quedaron conformes. Fiscalía apeló la decisión, estamos a la espera de que se suba el acta de resumen de la audiencia y pues que también se remita al superior para ejercer nuestro derecho como fiscalía. Fueron varias las pericias presentadas al juez, por ejemplo, los recibos de la captación de dinero. Varias ocasiones de recibir el dinero, entregar el dinero aparentemente con el interés que se habría pactado y posteriormente volverlo a reinvertir. Y aunque la captación habría sido mucho mayor, entre estos recibos la Fiscalía encontró 19 millones de dólares y esta pericia con los ingresos y depósitos de la captación en efectivo fue presentado al juez, pero también presentaron las maneras en las que se ofrecía la captación y los beneficios. Por ejemplo, este video de Nazareno circulaba en redes sociales. Esta plataforma es una plataforma rentable, segura, garantizada, donde todos ustedes pueden venir a hacer sus inversiones y nosotros garantizamos su dinero en tan poco tiempo. Y las conversaciones judiciales demuestran las acciones de captación y los pagos entre trabajadores y clientes. En este chat, por ejemplo, el cliente Don Mina pregunta a Suárez, colaborador de Big Money. Edgar, hazme un inmenso favor. Envíale el número de cuenta de Nazareno del Pichincha y la cooperativa Jeff. Favor especial para hoy, pero es para un depósito urgente. En la misma conversación, 2 días después, el cliente Don Mina le escribe. Ayúdame averiguando a qué hora van a cancelar para que vaya mi esposa a ver y duplicar el dinero. Tranquila, mija, que yo le paro con algo yendo. Suárez le responde. Escúcheme, a los militares van a cancelar en el cuartel. Ahí hable con mi tío. Se entiende que Don Mina es militar. Y en este punto es necesario retroatraerse y recordar que días antes de su muerte, Don Mina ingresó sin ningún problema a la Recoleta, al Ministerio de Defensa. Y las respuestas de los militares y las anunciadas investigaciones del ministro de Defensa no justifican su presencia, al menos legalmente. Con otro cliente, Suárez responde así a una inquietud. Le explico. Supongamos que invierte $500, ¿verdad? El dinero se lo pone a trabajar en venta de madera y cosas así. Cosa que en una semana a lo mucho se le dobla el dinero que invirtió y se le descuenta el 10%. Como quiere, en total es $950 que se le entrega. Fiscalía identificó también en un mapa nacional en qué provincias del país hubo recibos. En Los Ríos, 866, en Guayas, 193,
en Chimborazo 9, en Manabí 67, en Pichincha 221 recibos. Con esto, más todas las pruebas documentales, también de instituciones bancarias, la UAFE, superintendencias y más, Fiscalía habría aprobado la captación ilegal. Sin embargo, el juez tomó esa decisión con falta de fundamentación jurídica. Una más de la justicia ecuatoriana. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Un avión no tripulado de la Armada Nacional sufrió un accidente en un operativo antidrogas que se realizó en Manta, Manabí. La aeronave presentó un desperfecto y cayó al mar. Según el comandante general de la Marina, el avión no tripulado está asegurado. A 127 millas de las costas de Manta, Manabí, la Armada interceptó una embarcación que zarpó desde la frontera con Colombia. No tenía nombre ni matrícula. A bordo, 2 ecuatorianos que transportaban bloques con cocaína ocultos en un compartimento. El comandante general de la Marina, Brumel Vázquez, dio a conocer en rueda de prensa los detalles del operativo. Después de un largo proceso en una operación que dura ya más de 24 horas, con información obtenida de inteligencia naval y con coordinación con la Policía Nacional y también de fuentes de naciones amigas, se logró ese objetivo con la participación de nuestros medios aéreos. En total se decomisó cerca de 1 tonelada de droga. Ambos tripulantes fueron detenidos. Lo cual implica un golpe a los narcotraficantes de alrededor de 30 millones de dólares. Pero no todo salió bien. En medio del operativo, un avión no tripulado de la Armada Nacional sufrió un desperfecto y cayó al mar. Vázquez dice que la aeronave está asegurada y descartó que una de sus funciones sea reemplazar al radar de Montecristi, a la fecha inhabilitado tras un ataque que no ha sido esclarecido hasta hoy. Toda esa información totalmente falsa que no tiene ningún asidero. El avión Searcher que amarizó el día de hoy no tiene radar inclusive. Se conoce que la Armada tiene en su haber al menos 3 aviones no tripulados. Se ofrecerán otros detalles de este accidente en una rueda de prensa que ha sido convocada para la tarde de este jueves. Carlos Acoto, 24 horas. La Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado realizaron 6 allanamientos en Quito y Guayaquil dentro de las investigaciones por la captadora de dinero ilegal denominada Renacer. 2, 4, 6, 8 y 10. Felicidades, gracias por creer. 4 días después de que se filtraron estos videos de los líderes de la captadora de dinero denominada Renacer, la Policía Nacional conjuntamente con la Fiscalía General del Estado realizaron esta madrugada 6 allanamientos en las ciudades de Quito y Guayaquil, en donde recogieron varios indicios que al parecer involucrarían a alias Marquito y alias Dieguito a estos negocios ilícitos. Y aquí tenemos 600 y el resto va en transferencia. Los próximos 5 meses serán 50.000. Los uniformados intervinieron en varias viviendas y negocios comerciales, como un gimnasio en el Valle de los Chillos que pertenecería a uno de los líderes de esta empresa y que se abrió hace pocos meses al público, donde aparece uno de los logos de esta captadora hoy investigada. Los uniformados encontraron también dentro de estos inmuebles grandes fajos de dinero en efectivo, publicidad de plataformas digitales no reguladas y depósitos bancarios. Días antes, la Superintendencia de Bancos advertía a la ciudadanía que junto con la UAFE y la Fiscalía estaban tras los pasos de estas empresas ilícitas captadoras de dinero, en donde estaban involucrados además de particulares, varios uniformados de la Policía Nacional, que se muestran en videos agradeciendo por el pago de la inversión que realizaron. Esto es Renacer, esto es del esfuerzo o de la bendición de don Marquito y de don Dieguito. Le agradezco a Dios por haberle puesto en mi camino. Una gran persona que es usted, don Marquito, para cumplir mis sueños, mis metas. El ministro del Interior de su parte confirmó la veracidad de estos videos y aseguró que ya iniciaron los procesos disciplinarios correspondientes en contra de los uniformados para separarlos de la institución. Están procediendo desde la Inspectoría General y Asuntos Internos a elaborar los informes. Nos preocupa que inclusive fajos de billete tengan, como es, los sellos de cooperativas, entre ellos la misma cooperativa de la Policía Nacional.
Este grupo denominado Renacer y otros que aparecen en redes sociales ofrecen a los ciudadanos duplicar el monto invertido. Por ejemplo, aquellos que invierten $1,000 reciben días después 2,000. Sharon, nombre protegido, cuenta que en efecto, las 2 primeras inversiones que realizó sí le depositaron el dinero ofrecido, pero que en la tercera vez la empresa cambió de nombre, desapareció y sigue engañando a miles de ciudadanos. La primera te enganchan, te pagan. La segunda dicen ya, sí, a lo mejor está algo, la plataforma lenta, y después cerrado el grupo. Otro modo que utilizan estas empresas ilícitas para enganchar a los ciudadanos es mediante capacitaciones de inversiones digitales, en donde concentran a cientos de personas en hoteles u hosterías para que inviertan en las ya conocidas bitcoins o supuestas empresas reconocidas. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Plantaciones de coca, fosas comunes y laboratorios clandestinos encontraron miembros de las Fuerzas Armadas en los operativos especiales que se ejecutan en toda la frontera norte. Las autoridades sostienen que las disputas entre grupos armados guerrilleros se han intensificado. A pesar de las operaciones especiales que ejecutan las Fuerzas Armadas, la frontera norte desde Esmeraldas hasta Sucumbíos sigue siendo una zona caliente. En estos últimos meses, unidades especiales de la institución han desmantelado varios laboratorios clandestinos donde se procesaba cocaína. Hemos detectado en el año 2021 21 campamentos ilegales. Se han detectado más de 13 hectáreas de sustancias sujetas a fiscalización. En medio de estas zonas selváticas también se encontró esta semana plantaciones de coca que fueron destruidas por los uniformados y además varios cuerpos que al parecer serían de miembros de grupos guerrilleros que se disputan la zona fronteriza de Colombia. El día de ayer también en Esmeraldas tengo información de que fue verificado una fosa común donde se encontraron cuerpos. Se ordenó el patrullaje y se encontró munición. Los delitos crecen en la frontera norte y esto ha obligado a las Fuerzas Armadas a desplegar mayor número de efectivos en esas zonas del país. Los uniformados en los patrullajes han identificado también que varios grupos irregulares intentan regresar a la zona minera de Buenos Aires en Imbabura. Estamos verificando una información que teníamos de inteligencia de que posiblemente se estaba esto nuevamente reactivando con personal de 400 mineros. Esperemos los resultados en estos días de operación que nos va a dar el Comando Operacional número 1. El jefe del Comando Conjunto también aseguró que estos operativos se intensificarán durante este año para evitar que estos grupos armados avancen a territorio ecuatoriano. La presencia de los elementos irregulares se encuentran en territorio colombiano. Y efectivamente en el sector, sobre todo la parte de Tumaco, en la parte baja de Nariño, al momento como que se encuentran en un proceso de reacomodo de fuerzas y hay constantes enfrentamientos en lo que es del Frente 30 y lo que es del Frente Oliver Simister. En toda la frontera norte, la institución ha instalado más de 25 destacamentos militares, en donde se encuentran alrededor de 6,000 uniformados patrullando y custodiando el territorio ecuatoriano. En Buenos Aires, Imbabura, con cámaras de David de la Torre y Daniel Llerena. Paul Coello, 24 horas. Se desarrolló en Quito una audiencia en contra del director del ISPOL, Renato González. A través de redes sociales, el ministro del Interior le otorgó su respaldo. El contacto ahora es con Daniela Valencia para que nos dé los detalles. Hola Daniela, cuéntanos por favor, ¿ya hay alguna resolución? Buenas tardes en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, hace unos minutos el juez Giovanni Freire dio a conocer su resolución, la resolución de esta querella que fue presentada en contra del director del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, Renato González. Luego de 3 horas, él ratificó su estado de inocencia. Dijo que no se logró probar el nexo causal ni tampoco la afectación que se dio en contra de la persona que presentó esta denuncia, el empresario Diego Sánchez. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. En medio de gritos, aplausos y abrazos, fue como salió el director del ISPOL, Renato González, luego de que el juez Giovanni Freire ratificó su estado de inocencia. Quienes se autoconvocaron en los exteriores del Complejo Judicial Norte terminaron por alzarlo en brazos.
Luego de casi 3 horas de audiencia fue como concluyó esta querella presentada en su contra. El denunciante, el empresario Diego Sánchez, lo acusó por una contravención de 4ª clase, por supuestos comentarios lesivos a través de Twitter. Realmente incomprensible porque ellos trajeron como prueba a un perito informático que en audiencia le pedían que se constituya inclusive en un perito de reconocimiento facial, que él a las preguntas manifestó que nunca pudo comprobar de qué IP salieron los mensajes. A pesar de los alegatos, el juez determinó que no se demostró afectación. Además, la pericia que se realizó a los 2 contenidos de Twitter se contrató de forma privada. La información estaba en un CD que no mantuvo cadena de custodia. Esa es otra barbaridad, un perito que venga a manifestar que tradujo palabras en inglés utilizando el traductor de Google, pero a ese nivel de desesperación llegaron. Y mientras esto ocurría, una marcha en contra del director se desarrollaba desde el centro norte de la capital con dirección a la Corte Constitucional. Ellos reprochaban la poca actuación de la actual administración del ISPOL por recuperar los dineros robados. Además, que aseguran que no se ha tomado en cuenta el dictamen de inconstitucionalidad de la Ley de Fortalecimiento Social de la Policía Nacional, también denominada Ley Patiño. A pesar de esto, el directorio del ISPOL no nos ha hecho un recálculo de nuestras pensiones, ya que nosotros estamos vulnerados los derechos. Además no nos sorprende, nosotros ya hemos manifestado, hay muchos intereses económicos y políticos de por medio y es fácil a veces manipular a 30, 40 personas y querer presentarlos como una oposición hacia la administración actual. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Como ya lo veíamos, el director del ISPOL, Renato González, manifiesta que todo este tipo de denuncias, las personas que están en su contra, solo lo motivan a continuar con su labor para recuperar el dinero que la corrupción se ha llevado de este Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Más de 900 millones de dólares. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. También para ti, Daniela, muchísimas gracias. Momento de hacer otra pausa, amigos. Enseguida revisamos nuevos datos sobre la trama de corrupción que operó en Petroecuador entre 2011 y 2019. Además, el asedio militar ruso a la ciudad ucraniana de Mariupol es intenso. Una planta metalúrgica es el símbolo de la resistencia. Les contamos más al volver. Más noticias. En una corte de Nueva York, Estados Unidos, se revelaron nuevos datos sobre la trama de corrupción que operó en Petroecuador entre 2011 y 2019. 2 intermediarios reconocieron el pago de millonarios sobornos a funcionarios ecuatorianos durante los gobiernos de Rafael Correa y Lenín Moreno. Los nombres de quienes hasta hace poco eran mencionados por la justicia estadounidense como consultor 1 y consultor 2 fueron finalmente revelados. Se trata de los hermanos Antonio y Enrique Peré y Casa, quienes entre 2011 y 2019 actuaron como intermediarios entre contratistas y funcionarios de Petroecuador, en medio millonarias coimas. Los detalles se han ventilado en una corte del Distrito Este de Nueva York. Ahí Antonio Peré y Casa ha aceptado los cargos que se le imputaron por lavado de dinero y violación de la ley de prácticas corruptas. Durante este periodo, que comprende los gobiernos de los expresidentes Rafael Correa y Lenín Moreno, Peré y Casa entregó sobornos a funcionarios ecuatorianos utilizando empresas y cuentas bancarias en Estados Unidos, a cambio de facilitar contratos en Petroecuador. La gestión se hizo en favor de 3 empresas, las 2 primeras identificadas como Empresa Comercial 1 y 2, y Asphalt Company, una firma de asfaltado. Estados Unidos se reserva la identidad de los funcionarios que recibieron los sobornos. A ellos se los identifica como oficial ecuatoriano 1, 2 y 3. El primero, según seguimientos de varios portales periodísticos, podría ser Nielsen Arias, exgerente de Comercio Internacional de Petroecuador entre 2010 y 2017. Los hermanos Peré y Casa, junto a la Empresa Comercial 1, acordaron, por ejemplo, pagar a funcionarios para beneficiarse del contrato que Petroecuador firmó con una entidad estatal en Asia, cuyo nombre también se mantiene en reserva. En junio de 2011 se detalla: Enrique Peré firmó un contrato de consultoría con la Empresa Comercial 1 a cambio de comisiones por la compra de cada barril de petróleo ecuatoriano. El esquema se repite con la Empresa 2, pero esta vez la transacción se hizo entre Petroecuador y una compañía estatal de Medio Oriente. En el caso de la empresa Asphalt Company, Antonio Peré recibió una comisión por lograr que Petroecuador le adjudique un contrato de suministro de asfalto. Nuevamente, el pago se hizo a través de un supuesto servicio de consultoría.
La justicia de Estados Unidos solicitó el decomiso de activos de los hermanos Pérez y Casa por $48 millones. El caso se desprende de las delaciones de un ex comerciante de Gumborg, quien en ese país admitió también haber pagado millonarios sobornos a funcionarios de Petroecuador. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Gremios, organizaciones no gubernamentales y jóvenes plantean incluir un contrato sin cargos por tiempo definido, normar el trabajo en plataformas tecnológicas y equiparar el salario de las mujeres con los hombres, como aporte a la reforma laboral que propone el gobierno. Tras la aparente neutralización de la pandemia, la reactivación económica empieza a despegar, pero la generación de empleo continúa rezagada. A criterio de algunos economistas, esto se debe a 3 factores fundamentales: la ya expuesta rigidez del Código Laboral, una reactivación diferenciada, es decir, no todos los sectores se han reactivado, y la incorporación de tecnología en las empresas, que disminuye personal. No menos del 90% de pequeñas empresas han automatizado y han hecho trabajo, ¿no es cierto?, a distancia. Entonces, o teletrabajo. Entonces, eso ahorra trabajo. Ya no necesito equipo administrativo, no necesito secretarias, porque simplemente está automatizado, o se hace trabajo, o se hace teletrabajo, o se hace marketing digital, o se hace ventas por internet. Y frente a la confrontación entre la Asamblea y el Ejecutivo y la negativa a la ley de inversiones, muchos sectores sostienen que se debe exigir una reforma laboral que viabilice el empleo en el país. Si no va a haber inversión, si se culpa al archivo de la ley de inversiones, que no es tan cierto, tenemos que estar conscientes de que es parte de una política pública que no se ve en un año de gestión, el que todavía no se ha conseguido las metas que se trazó el actual gobierno. El gobierno continúa con las mesas de diálogo para sociabilizar su propuesta de reforma laboral, y los jóvenes, ayudados por gremios profesionales y ONGs, ya tienen una propuesta con 3 temas puntuales: incluir un contrato sin recargos por tiempo definido, normar el trabajo en plataformas tecnológicas nacionales y extranjeras y equiparar el salario de las mujeres con el de los hombres. Estabilizar y ordenar adecuadamente todo lo que corresponde a teletrabajo, la creación de nuevas plazas de trabajo por medio de organizaciones digitales que no pertenecen necesariamente a la economía ecuatoriana, permitiría generar empleos dentro de nuestro Ecuador y nos ayudaría también a nosotros pues a tener nuevas plazas e insertarnos más fácilmente. Y estas propuestas serán entregadas formalmente al Ejecutivo para que se incluyan en el proyecto de ley laboral, que constituye una de las principales preocupaciones de los ecuatorianos. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Las ventas de vehículos en Ecuador se incrementaron considerablemente en los primeros 3 meses del año. Solo en marzo se comercializaron más de 12.000 unidades, acelerando la recuperación del sector. Este repunte genera preocupación por la complicación en la vialidad de las principales ciudades. El sector automotriz está cerca de superar la crisis ocasionada por la pandemia. Las ventas de vehículos durante el primer trimestre de 2022 aumentaron en un 21,6% con relación al mismo periodo del año pasado, según datos proporcionados por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. Solo en marzo se comercializaron 12.157 unidades, una cifra récord, pues es el número más alto registrado en ventas históricas de marzo. Esta situación se da porque el país también sí se está reactivando económicamente hablando. En segundo lugar, esta confianza que está existiendo en el país ha permitido que el sistema financiero también conceda los medios para lograr hacer ventas importantes. El aumento de la oferta de vehículos con precios más bajos habría contribuido a mejorar considerablemente las ventas. De hecho, en marzo de 2022, los ecuatorianos prefirieron carros livianos, cuyos precios llegaron hasta los $30.000 máximo. Sin embargo, sí podemos observar que también existe un aumento importante en los segmentos de vehículos de trabajo. La preferencia de los consumidores en el país se inclina por los autos chinos. En el primer trimestre de este año, esta clase de automotores representó el 35,7% del mercado, mientras que en el mismo periodo de 2021 alcanzaron el 28,1%, es decir, hubo un crecimiento de 7,6 puntos. Porque al ofertar un producto full equipo, con un excelente precio, con un tamaño que se acopla a las necesidades de los consumidores, hace que la demanda se incline más por los vehículos de
procedencia china. La industria india también experimentó un crecimiento de 1%. Pasó de 3,2 a 4,2%. Y la brasilera, en cambio, evidenció un repunte de 0,9%. Recordemos que lo mismo pasó con los productos coreanos. No eran tan queridos al principio y fueron mejorando, fueron avanzando. Pero que cada vez más ecuatorianos compren carros implica un aumento en el tamaño del parque automotor, que preocupa. Es que la infraestructura de la ciudad, es decir, las vías, pasos a desnivel, etcétera, son absolutamente insuficientes. Fernando Carrión, urbanista, cree que no habrá ciudad ecuatoriana que resista este incremento y dice que tanto los municipios como el gobierno central deben empezar a pensar en estrategias. Lo que hay que hacer es estimular el transporte público, el que sea un transporte de calidad, de tal manera de que lleve más personas de las que lleva el transporte individual. Y también, más bien que importar vehículos con gasolina o diésel, traer vehículos con energía eléctrica de tal manera de reducir la contaminación de nuestras ciudades y mejorar la velocidad de las mismas. Isa María Heredia, 24 horas.